Respira la grabación. Bueno, buenos días. Estamos muy contentos de la presencia de ustedes como profesoras y profesores normalistas. Para nosotros, el Centro de Educación y Cultura Americana, Amanda, si puede poner nuestras redes sociales, que somos un centro de investigación independiente y que ya hace unos años, mirá que la normal de la Valdivia con la que partimos, la investigamos el verano del 2010. Después cuento por qué si les interesa, pero ya llevamos, que me di cuenta en un PowerPoint, llevamos un tiempo ya. Y dentro de nuestro trabajo está el desarrollo de este proyecto sobre memoria y patrimonio del Estado docente en las escuelas normales. Y dentro del contexto de que este fin de semana se celebra en todo Chile el Día del Patrimonio, que es sábado y domingo, nosotros decidimos adelantarnos e invitarlos a este, para nosotros, muy importante acto de homenaje a los profesores normalistas. Es para nosotros súper significativo poder estar, que estén de distintas escuelas normales, que haya de ANCUT, de la Abelardo Núñez, de la Normal número 2, de La Serena, de Viña del Mar, para que hayan personas de Chile y del extranjero que estén presentes. Es súper significativo que estemos en todas partes. Amanda, que me acompaña, está en Curaco de Vélez, Chiloé. Hay una persona, la profesora Diana en Alemania, hay gente en Viña, Santiago, en fin, es muy emocionante. Así que queremos hacer este homenaje dentro del contexto del proyecto, pero la verdad es que es ante todo un homenaje a ustedes como patrimonio vivo, en términos súper simples, y me imagino que ustedes manejan la conceptualización de forma más intensa, pero el patrimonio se define en el patrimonio material, documentos, estatuas, edificios, etcétera, y patrimonio inmaterial, y dentro del patrimonio inmaterial están las personas. Y nosotros consideramos que ustedes son símbolo y memoria del Estado docente, como política pública, ¿ya? Y dentro de ese contexto queremos rendirle un homenaje. Hay un profesor que no está ahora, que en un momento dijo, las y los normalistas son sujetos en extinción, porque por todos sabidos que se cerraron muy injustamente las normales. Pero nosotros creemos que la memoria que ustedes portan y representan no es algo en extinción. Y es algo que también nos sirve para mirar y reflexionar, porque todo proceso de indagación histórica es siempre desde y sobre el presente, para indagar, reflexionar sobre el sistema educativo hoy. Entonces este acto va a contar de dos momentos. El primero va a ser una muy brillante exposición de Amanda Barría, que es nuestra coinvestigadora del Centro de Educación y Cultura Americana, y después de eso una muy corta exposición mía, y después queremos tener un diálogo con ustedes. Un diálogo sobre cosas que susciten las exposiciones, sobre cosas que ustedes quieran comentar, sobre preguntas detonadoras que pudiéramos nosotros plantear. Así que, sin más, le doy la palabra a Amanda Barría Cárdenas. Ella es magíster en educación y profesora de Historia y Ciencias Sociales, licenciada en Educación, licenciada en Historia. Amanda. Hola, buenos días. Primero preparé una pequeña presentación, son 4 diapositivas, ¿no? ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todas y todos quienes se encuentran conectados en esta instancia, que desde SECA esperamos que sea de verdad un espacio muy ameno y de mucho aprendizaje, como casi siempre sucede cuando nos proponemos a hablar y a escuchar a profesores y profesoras normalistas. Bueno, como bien dice el título de esta breve exposición, aquí abordaré la identidad política e ideas pedagógicas del profesorado normalista de Ancud, ubicado en el archipiélago de Chiloé entre los años 1970 y 1973. Es decir, hablaré de aquellos discursos de normalistas que se educaron durante el gobierno de la Unidad Popular
y que por tanto representan a las últimas generaciones de profesores educados siguiendo las directrices de la enseñanza normalista en Chile. Antes de comenzar, quisiera comentarles que soy investigadora asociada al Centro de Educación y Cultura Americana, y desde aquí, como señaló el profesor Benjamín, hemos venido trabajando ya hace muchos años una línea de investigación relacionada a la memoria magisterial del profesorado normalista chileno. Lo que les voy a presentar a continuación representa grandes conclusiones. A modo de resumen, no podré exponer parte de los discursos, pero voy a exponer sí las conclusiones de una investigación que desarrollé en el contexto de mi tesis de grado durante el año 2014 y que ha venido también sufriendo algunas nuevas reflexiones, retroalimentaciones, a partir precisamente de nuevas entrevistas semiestructuradas que hemos desarrollado a propósito de la continuidad de este proyecto de memoria magisterial que comentó el profesor Benjamín y que está dentro de uno de los grandes proyectos de investigación del Centro de Educación y Cultura Americana. También quisiera señalarles que parte de todas estas reflexiones representan, como dije, un trabajo colectivo con maestras y maestros normalistas de ANCUD. Desde SECA comúnmente siempre investigamos a partir del desarrollo de entrevistas semiestructuradas precisamente porque creemos necesario visibilizar la memoria viva de maestros y maestras que vivieron procesos políticos y educativos importantes y recientes históricamente. Por lo mismo podemos desarrollar investigación en base a entrevistas. Bueno, para presentarle un poco el tema de las motivaciones, del por qué estudiar el profesorado normalista, las motivaciones fueron variadas, la verdad, y en principio, y hablando desde una postura muy personal, cuando comencé a estudiar y a interesarme por la historia social y política de la educación chilena, lo primero que visualicé fue la importancia del rol político que jugó el profesorado normalista, sobre todo en la configuración y consolidación del Estado docente en Chile. Esto después lo podemos comentar si cabe. En particular, me refiero a los esfuerzos desplegados para expandir la educación formal a los sectores populares. Según varias historiadoras e historiadores de la educación, este proceso fue dirigido principalmente por el profesorado normalista, donde se posicionó como actor de relevancia en la formulación y aplicación de reformas educativas que tendían a este proceso de expansión de la educación popular, pero también fue un profesorado que fue portador y principal gestor de estas políticas públicas formuladas desde el Estado. Lo anterior también se ve reflejado en el espacio rural, que es donde principalmente me enfoqué. Yo creo que con más fuerza que quizás en el espacio urbano, o se ve de manera mucho más nítida. Sabemos que si bien la incorporación masiva de los sectores populares al sistema escolar fue un proceso lento, marcado por la deserción, por el ausentismo escolar, en definitiva muchas veces marcado por el olvido estatal, como señala María Angélica Illanes. También es cierto que este proceso expansivo de escolarización se dio de manera desigual según sean las características geográficas de los territorios. Es decir, no solo la clase social marcó la desigualdad expansiva de la escolarización, sino que también fue muy relevante el espacio geográfico. Entonces aquí existe, como expongo en esta diapositiva, una segunda motivación que tiene que ver con esta idea de hacer explícitas estas desigualdades, lo que también involucra en este caso reflexionar en torno a lo que pasó con la escuela rural y con el campesinado escolarizado en particular. Por ejemplo, cómo fueron las condiciones en que los diversos actores educativos, con esto me refiero a la familia, al estudiantado,
a la comunidad en general, pero también y en específico al profesorado normalista, cómo estos actores educativos impulsaron y resignificaron estos procesos de escolarización como respuesta de su cotidianidad y del contexto territorial en particular, en este caso en Chiloé. Entonces es en las zonas rurales donde yo me enfoco y quise atender principalmente a las particularidades de la formación docente, a la autoimagen, a las reflexiones, a las experiencias propias de este profesorado que ejerció su labor principalmente en el archipiélago de Chiloé. Y también en específico el discurso que tenía este profesorado, sobre todo en torno al impulso de la escuela en las comunidades locales y a esta reformulación del sistema escolar en estos territorios. Y todas estas fueron algunas de las directrices que dieron pie y lineamiento a la investigación que les voy a presentar ahora como grandes conclusiones. Primero señalar que realicé 20 entrevistas a 10 maestros y 10 maestras normalistas, como señalé en un principio, educados durante el gobierno de la Unidad Popular en la Escuela Normal Rural de Ancud. Por eso es normalismo rural. Ahí explicaré quizás algunas particularidades de este normalismo. Y aquí les presento las principales conclusiones. Como les dije, no voy a presentar extractos de discurso, pero sí señalar que todas estas conclusiones representan en la narrativa normalista repeticiones diversas, por tanto, por eso presentan conclusiones a partir de estas 20 entrevistas, respecto principalmente a la idea de identidad política e identidad docente. En primer lugar tenemos, por un lado, la idea de identidad política, que quizás podríamos definir a grandes rasgos como las ideas, los valores, los programas o partidos políticos a los que se adhiere un individuo o colectividad. En este caso hablamos de la colectividad normal. ¿Te podéis sentar? A ver, momento, parece que Amanda, que está en Chiloé, en Curaco de Vélez, se le cayó la señal. Y lo otro le vamos a pedir a alguien que, bueno, estas cosas pasan en las televidas, que baje el micrófono, que justo estaba conversando con otra persona. ¿Ah? Bien, por mientras saludo a los profesores que al principio no logré saludar, a la profesora Miriam López, a ver, se me olvidó correr, la profesora Miriam López, el profesor Carlos Muñoz, profesora Juana Lazo, don Juan Reyes, Miriam López, Fernando Pérez, Adriana, no, ella ya la saludé, bueno, María Brito y Agustín Cavieres. Les vamos a pedir, volvió Amanda, qué fantástico. Les vamos a pedir que a todos ustedes, si pueden anotar en un solo link, el nombre, el correo, el teléfono y de qué normal son. Hasta este minuto hay normal de Ancud, de Viña, la Abelardo Núñez, la número 2 y La Serena. No sé si hay otra más. Así que si pueden anotarlo. Si alguien tiene dificultades técnicas para darnos su correo, su teléfono, etcétera, interrumpa nomás y nos los da oralmente y lo anotamos oralmente. O sea, si no saben, no importa. Yo soy súper poco tecnológico, así que entiendo perfecto eso. Amanda, puede continuar. Benjamín, ¿Perdón? No, Benjamín, después le doy, en mi caso, para dejar a la colega que va a exponer, en mi caso tengo dificultades para escribirlo, pero después al final le doy mi correo. ¿Cuál es su nombre, perdón, que no sé? Manuel Salas López. Aparece como Amelia Salas López. Manuel Salas López, Amelia. Ya. ¿Y cuál es? Anotémoslo al tiro. ¿Cuál es su correo? manuelsalaslopez@gmail.com. manuelsalaslopez@gmail.com. ¿Gabriela lo anotó?
Gabriela. Sí, de igual forma, igual queda Ya. grabado, entonces. Ya, Emmanuel Salas López, ¿y usted de qué normal es, don Manuel? De Viña, ¿o De la no? sí, de la muy gloriosa Escuela Normal de Viña del Mar. Perfecto, ¿y su teléfono? 53 53 03 03 75 75 43. 43. Perfecto. Si alguien más. Benjamín, Sí. soy Juana Betancourt. Doña Yo Juanita, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. Oye, antes que nada, quiero dar un saludo a todos los normalistas que están ahí presentes y en especial a don Fernando Pérez, que trabajamos junto en la corporación en Viña del Mar. Así que muchos cariños. Y voy a dar mis datos. Ya, dele nomás. Juana Betancourt, mi correo Juan- Juani con Y, mi apellido Betancourt, @gmail.com. Mi teléfono 999-301-601. Juanita Betancourt. Escuela Normal número 2, Santiago. Bien, Juanita ya. Betancourt, ¿cómo está? Soy Víctor Espérense García. un poco, no se pongan a saludar entre todos, porque si nos vamos a dispersar. Hay un momento después de las exposiciones para conversar libremente. Bueno, Ahora que volvió de Curaco de Vélez, aprovechemos de aprender de las normales con Amanda. sí, perfecto, muy bueno. No sé por dónde quedé yo, porque ni me di cuenta que me había caído. Bueno, siga por donde estime, porque Ya, va a ir avanzando. Les voy a presentar Las rápidamente conclusiones. las Eso. conclusiones. Como les había comentado, solo presentaré conclusiones. Si pueden ir silenciando los micrófonos para que no haya tanto ruido. Bueno, como les había señalado, fueron 20 entrevistas y en primer lugar estos profesores respecto a identidad política dejaron en claro las características de su formación docente, principalmente asociada a la particularidad de lo rural, como les había señalado, que se destacó principalmente por tener una fuerte perspectiva social, integral y técnica. Yo creo que de ahí vamos a coincidir que esta idea del compromiso social o militancia social, como muchos profesores lo denominaron, quizás es una característica general al normalismo, ya sea rural o urbano. Bueno, principalmente esta idea del compromiso social estaba muy relacionado al posible potencial transformador de la educación. Esto en el sentido transformador desde lo político a nivel organizativo de las comunidades, pero también transformador en el sentido de la mejora de las condiciones materiales de existencia en las comunidades rurales. También se trataba de un profesorado que estaba educado para cumplir diversas actividades no estrictamente educativas en el espacio rural y que por lo mismo era un profesorado integral en toda la amplitud de la palabra, con profundas cuotas, como señalé, de relación social y política en el entorno comunitario. Entonces, pueden irse iniciando. Entonces, en ANCUD tenemos esta idea de que la formación, al encontrarse íntimamente relacionada a estos conceptos de compromiso comunitario, compromiso social, compromiso político, se concretaba en esta formación que podríamos decir era politizada y también que estaba muy asociada al campesinado. Esto porque las y los estudiantes de la Escuela Normal de ANCUD provenían del mundo campesino y principalmente se proyectaban en su práctica pedagógica a estos espacios. Muy asociado a estas características formativas y del estudiantado, entonces entendemos el amplio apoyo a las reformas de la Unidad Popular. La mayoría de las entrevistadas y entrevistados señalaron que existió un amplio apoyo tanto a las reformas sociales, políticas como educativas. Y también se señaló las tendencias y militancias predominantemente de izquierdas, principalmente la presencia de juventudes socialistas, juventudes comunistas y FED, y también alguna influencia de las juventudes radicales y demócratas cristianas al interior de
de la Escuela Normal Rural de Ancud. Por último, y refiriéndose como a una especie o un resumen global de estas características políticas, muchos normalistas se refirieron al cierre de las escuelas normales desde una justificación más política y no tanto técnica o académica, que esto sucedió, como ya saben, en el 73-74. Respecto ya a la idea de identidad docente, refiriéndonos principalmente a la práctica y a las ideas educativas, tenemos primero que la narrativa normalista de estas 20 personas entrevistadas, de nuevo existe esta constante apelación a que se trata de una educación politizada y comunitaria, mucha referencia al trabajo conjunto con las comunidades rurales, desde una visión de un maestro que se reconoce desde su origen chilote y campesino, como les había señalado. También todas estas ideas que expresan lo comunitario se ven y se vieron reforzadas por las particularidades propias de la cultura y la historia del archipiélago Chiloé, definida principalmente desde estas concepciones de la ruralidad insular. Por ejemplo, el desarrollo de la economía de subsistencia, el predominio de una población rural, las lógicas de una cultura comunitaria, sobre todo con profundos sentidos de solidaridad y reciprocidad, y las consecuencias también políticas que tiene haber nacido y haber vivido en un espacio geográfico muy alejado también de las decisiones del poder central. Todos estos factores, de cierta manera, podríamos decir que contribuyeron y fortalecieron esta idea de un rol docente primero como educador, no tanto como instructor, y también un docente que se fortaleció, por así decirlo, como líder social, como servidor público. Muchos se autodefinieron como trabajadores públicos, trabajadores de Estado. Y para el caso de la práctica docente en Chiloé también tenemos esto, que se trató de un ejercicio que fue transversal y plural. En este sentido, bueno, no me puedo extender exponiendo cada uno de los relatos, pero sí señalar que muchas veces los profesores fueron jueces de campo en Chiloé, organizaban velorios, hacían cargo de puestos administrativos y políticos, realizaban labores de carpintería o lo que fuera necesario para suplir estos vacíos presentes en las comunidades rurales y en una comunidad tan alejada como es el archipiélago de Chiloé. Por último, también quisiera señalar que el ejercicio del AIEL normalista en Chiloé estuvo muy apegado a la idea de los saberes locales. Esto quizás fue promovido porque en su mayoría, como dije, era un profesorado chilote y campesino, y por tanto que desenvolvía su labor en un ambiente donde la cultura ya le era conocida. En este caso todo esto se ve reflejado sobre todo en el día a día de la escuela, donde el profesorado se hacía parte de las actividades económicas de la zona, por ejemplo, siendo parte de mingas, de trillas, de cosechas, de siembras, etc. Ya para ir terminando y quizás para ir proponiendo algunas reflexiones finales, que nacen también desde mi propia formación y práctica como docente de historia. Primero, quisiera proponer, o bueno, si surge y les interesa conversar respecto, por ejemplo, a aquellas diferencias de género respecto a la participación política al interior de la escuela normal, esta idea de cuánta participación masculina y femenina existía en las diversas instancias políticas de la normal. También el pensar en los cambios y en las continuidades de la formación inicial docente. Principalmente esto surge como esta discusión que ha tendido de cierta manera a revalorizar la formación normalista, a la par también de esta crítica al modelo de formación docente universitaria. Entonces, podríamos preguntarnos qué es lo que podríamos rescatar de la formación normalista y qué no, qué podría ser adecuado replicar en la actualidad, entre otros temas.
Y también en este sentido creo que puede ser interesante pensar en los paradigmas y políticas de Estado frente a la educación, desde un Estado docente a un Estado neoliberal hipervigilante que muchas veces agobia y evalúa constantemente tanto a estudiantes y a profesores. Pensar en este paso de una educación más colectiva a una individual y cómo ello de cierta manera también ha cambiado nuestras formas de educar. Y por último, ya como para el caso Chilote, que también se ha discutido mucho, algo que ha sido muy abordado, es el tema de la pertinencia de la educación, preguntarnos cuánto de lo que se enseña y sobre todo cómo se enseña tiene alguna relación con nuestros contextos territoriales. Bueno, hasta aquí la presentación, un poco interrumpida por el internet, pero eso. Muchas gracias. Yo propongo un aplauso así virtual. Muy bien, muchas gracias, Amanda. Ya, ahora, muy brevemente, espero poner yo una reflexión sobre el proceso de investigación a partir específicamente del caso de Viña, pero yo pienso, puede ser, proyectable a los otros espacios. Ya. Yo tampoco soy muy bueno. Ahí se está viendo una presentación, ¿o no? Sí. Sí, se ve. Ya. Bueno, docentes normalistas como patrimonio del Estado docente, el caso de la normal de Viña del Mar. Esa es la hipótesis que yo manejo principal, que el proyecto formativo de las escuelas normales y su incidencia en el sistema educacional chileno, sea por la acción docente, sea por los procesos formativos que normalistas hicieron sobre otros funcionarios de la educación. Yo lo veo en largo aliento, también lo vengo trabajando desde el siglo XIX, es decir, incluso hasta los años 60 en el mundo rural, pero ya en el mundo urbano con fuerza desde los años 50 hacia atrás. Muchos profesores que ejercían el sistema por distintas razones no eran normalistas, y los normalistas también realizaban una función educativa, formadora e integradora a la política pública llamada Estado docente en la convivencia cotidiana. Bien. Bueno, esto se inserta dentro del proyecto de larga duración que ya llevamos 11 años realizando, 12. Memoria histórica de docentes normalistas, algunas reflexiones sobre el sistema educativo de sus actores. Yo solo quiero decir que fue casi un accidente que conociéramos a un normalista, el profesor Luis Carrillo, en una fila en un aeropuerto. Nosotros veníamos con mi señora, que también es investigadora y que ha escrito sobre normales, de un congreso de Historia de la Educación en el año 2009 en Río de Janeiro, y se atrasó el avión por no sé qué cosa. Bueno, ahí conocimos al profesor Carrillo, y justo antes habíamos conocido la exposición de una gran estudiosa del normalismo latinoamericano como Alicia Civera, y ahí hicimos la conexión y partimos, bien accidental. Y la segunda motivación, por la cual me encantaría asistir al acto de la Abelardo Núñez, es que mi abuelo, Rafael Silva Lastra, que se fue a los cielos en el año 88, y a quien le dedico esta presentación, también estudió en la normal número 1. Por eso sé que era combativa desde el inicio del siglo XX. Bien. Benjamín, discúlpame que te interrumpa solamente un segundito. Estás gratamente invitado y después coordinamos. Perfecto, muchas gracias, don Fernando. Bueno, el contexto que se ve bastante en las entrevistas, y no me refiero solo a las de Viña, es la Guerra Fría, y la Guerra Fría como una tercera guerra mundial. A mí me parece que, bueno, no solo me parece, ¿no? Que el mundo ya tuvo su tercera guerra mundial. Ahora con la invasión injusta de Rusia sobre Ucrania, dicen puede haber tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial se desarrolló entre el 46 y 1989 entre la Unión Soviética y Estados Unidos y aliados, o Estados Unidos y la Unión Soviética, depende como uno lo vea. Se desarrolló específicamente a partir de los años 50, la influencia, digamos, para algunos que se identificaron y para otros que no, en fin, de la Revolución Cubana, del mayo del 68, que ha salido harto en la normal de Viña del Mar, los cambios de la Iglesia Católica, que más bien han salido no tan normales, la transformación, el Concilio Vaticano II, un poco el símbolo de que el cura en la misa antes hacía
mirando la espalda hacia el público y en cambio ahora la hace mirando hacia adelante, como a tratar de hacerse cargo de los cambios que en la década de 60 se realizaban. Las transformaciones políticas y económicas en Chile, la chilenización del gobierno de Frei Montalva, la nacionalización de Salvador Allende, el cobre, la reforma agraria, y sale harto en las entrevistas, las transformaciones del sistema educativo, la reforma del año 65, Frei Montalva, al sistema, también cómo eso impactó los procesos formativos de las normales, de ser... Hay un primer proceso de reforma en los gobiernos radicales, que pasan a ser de estudios primarios a secundarios, y después con el gobierno de Frei Montalva, estudios terciarios. Las crisis, la crítica al sistema democrático, que termina colapsando el 73, también salen eso en las entrevistas, digamos. Y como símbolo de esa crisis, no sé si un primer acto fue la Organización de los Derechos Humanos, pero un primer acto en el sistema educacional fue el cierre de las normales, como símbolo de una política pública docente. Yo creo que mi hipótesis la ratificaron ustedes al principio, los que estaban, cuando yo un poco tiré en broma, pero con una broma muy respetuosa, sobre que yo conocía y expliqué por qué, que la normal número 1 decían que eran combativas, y alguien, creo que fue el profesor Vicencio y otras asistieron, todas eran combativas, ¿no? Y en este sentido, creo que se da, más allá de que podríamos hacer matices respecto a lo que vamos a entender por combativo. Bueno, por eso yo los entiendo como formación y acción, como símbolos del Estado docente. De alguna manera esta política pública a partir de los años 20, que había transformado la ley de instrucción primaria, la educación y el acceso al sistema educativo como un derecho a educarse a los más pobres y como una forma de expansión y democratización, se representa en la llegada, en la formación de ustedes, en la convivencia en las normales, en cómo la convivencia forma y su acción en el sistema educativo desde las prácticas en adelante. Otra cosa que me pareció importante, la vocación docente a educar se recibe y se forma. Se recibe a través del ejemplo de normalistas en la enseñanza de ustedes primaria, porque alguien los orienta, porque los lleva a la familia, y se forma en la normal. Se forma, se potencia, se dinamiza, se consolida a través de un montón de actos centrados en la convivencia. En el ejemplo de los profesores de la escuela, en los ejemplos, digamos, hacia acciones positivas y negativas. Esto que a mí me llama, bueno, todo me llama la atención, pero mucho el rol de la música, el arte y el deporte como símbolo de una formación integral, ¿no? A mí me parece súper importante el rol que se le da al deporte y a la música, cuestiones que en la actualidad, por la súper recontra vigilización del sistema en que está sometido a una verdadera tortura, la vigilización en el sistema escolar, en la educación inicial de 0 a 6 años y en las universidades con esta palabra obsesiva, la acreditación, donde se olvida que el ser humano es materia, espíritu en el sentido de ideas inmateriales, y yo creo que con el rol que se le da a la música, al arte, y al arte no solo en el sentido al trabajo manual, a las manualidades, la importancia pedagógica y educacional de las manualidades, me parece que eso es un proyecto educativo integral. La educación como hecho político y como apertura al mundo, creo que un poco eso lo rastreó a Amanda, la influencia de Juventudes Políticas, y ella las nombró. Yo he rastreado también de Demócratas Cristianos y algunos de partidos que después se van a constituir en el Partido Nacional, siendo evidentemente una minoría, y hay un grupo muy respetable que participaba menos en política, y de apertura al mundo, sobre todo a las transformaciones de los años 60. Y también se nota, frente a esas mismas transformaciones, que como toda institución de la época, que era un poco jerarquizada, bueno, había resistencia a los cambios, ¿no? Y a las transformaciones. En el caso de la normal, todo el proceso que derivó la elección del último director de la normal, profesor Vives, donde participaron estudiantes votando, donde me imagino que votaron todos los profesores, una lucha de la votación testamental que yo daba a universidades para que los profesores honorarios sean iguales a los titulares, y me ha costado dos retiros de funciones, pero creo que hay que seguir dándola.
se da. Y creo que también la sugerencia final de temas a reflexionar que hizo Amanda, creo que también es un espacio para conversar. Hice una exposición rápida para remitirme a los 10 minutos y sobre todo para aprovechar, voy a dejar de compartir, el espacio para poder conversar. Este ya fueron las exposiciones. El espacio para poder conversar. Sí, un aviso comercial. Nosotros ya hemos publicado algunos textos de la Normal de Chiloé, de reflexiones sobre normales y sobre el de la Viña del Mar. Si alguien quisiera tener acceso a esos textos, puede escribirle a amanda@secamericana.cl, si lo puede poner en el chat, o a benjamín@secamericana, y les podemos enviar las versiones digitalizadas de los textos ya publicados. Como un regalo, un homenaje a ustedes, agradecido. Ya, en esta segunda parte la idea es conversar como si estuviéramos en un café sobre algunos temas o preguntas detonantes. Por ejemplo, el tema de si había diferencia en la participación política como gremial en los centros de estudiantes, política como interés por los cambios sociales, política por la vocación social del normalismo, en esas como 3 vertientes, entre mujeres y hombres. Está claro que la normal número 2 es solo entre mujeres, pero si veían en eso, en la organización y después en su propia participación como profesores, si habían diferencias de género, si la política, como yo he hecho varias veces la pregunta en entrevistas, era solo una cosa de hombres o mayoritariamente de hombres o no. Eso por un lado. Por otro lado, invitarlos a una reflexión. ¿Qué piensan ustedes como, si bien yo entiendo, y la verdad es que comparto el cariño y el afecto por las escuelas normales y por lo que significaron, y por el orgullo de lo que representan ustedes, si a ustedes, mirando de forma retrospectiva, ven algunas respetuosas, evidentemente, pero críticas al modelo de las normales. Si ven espacios, algunos temas que no estuvieron o que hubiera sido deseable que estuvieran, también por la evolución o la situación del mundo, a lo mejor no existían, pero que hubiera sido deseable, también tomando en cuenta sus procesos formativos posteriores de salir de la normal. Y un tercer elemento que varios de ustedes pueden, tanto en sus procesos de estudio en las normales como en su ejercicio docente, evidentemente se toparon con normalistas de otras escuelas normales. Entonces, si ustedes notaron que tenían un sello común en las normales, y si a veces existían como diferencias de marca, qué sé yo, venir de la normal de Viña, tenía alguna diferencia con venir de la normal de Valdivia, diferencias identitarias, diría, positivas, digamos, o no las notaron, no hay respuestas correctas. Un poco esos 3 temas les ofrezco la palabra, pueden señalar otras cosas también. Recordar que esto se está grabando y que se va a transcribir, se les puede enviar en la transcripción también por correo electrónico y va a seguir siendo un insumo muy importante para nosotros en el proceso de investigación. Ofrezco libremente la palabra. ¿Me permite, Benjamín? Por supuesto, Fernando. Discúlpenme las colegas y los colegos de que tome la palabra, pero tengo una reunión luego, entonces por lo tanto quisiera, digamos, entregar algunos elementos de los que ha planteado Benjamín. Yo quisiera partir por la tercera pregunta, o por la tercera inquietud, digamos, básicamente, porque con respecto a la primera, era bien complejo determinar, digamos, si la participación política de los profesores normalistas varones y las profesoras normalistas damas era o no igualitaria o relativamente se acompañaban o no, porque eran escuelas normales de hombres y escuelas normales de mujeres. Entonces, por lo tanto, digamos, no podíamos verlo, digamos, día a día, como era el cotidiano que teníamos permanentemente. Pero sí, cuando nos juntábamos, nos dábamos cuenta que también ya comenzaba, digamos, a tener influencia en el sector femenino, en nuestras colegas,
que eran compañeras, digamos, en ese tiempo, digamos, del determinado nivel en que estuviéramos estudiando, sobre todo en los congresos, de que también las damas se metían en política, o sea, las colegas, digamos, que a futuro iban a ser profesores normalistas, también tenían una mirada con respecto a lo que era su país, con respecto a lo que era su comunidad, con respecto a lo que era la labor nuestra. Y yo creo que básicamente había una cuestión fundamental, digamos, que era que para nosotros, ¿no es cierto?, era muy revolucionario lograr educar a los niños de este país, ¿ya? Básicamente yo creo que ahí está el eje central de las colegas que estudiaban para profesores normalistas y los profesores normalistas varones. También concuerdo que la formación o la vocación se hace, ¿ya? No se nace vocacionado. Pues nosotros nos entrábamos a la escuela normal a los 12, 13 años, de esos tiempos en que no teníamos ninguna vocación, para ser sincero, por lo menos creo que la gran mayoría, tanto damas como varones. Pero en las escuelas normales, nuestras maestras y nuestros maestros, que le llamamos nosotros maestros de maestros, realmente ellos nos vocacionaban. Y por una cosa bien especial, la infraestructura en la cual se albergaba este proceso formativo era única. Nosotros no teníamos, como las actuales universidades, diferentes campus en que teníamos que compartir con otras disciplinas del conocimiento. Por lo tanto, estábamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cuando era jornada completa, siendo trabajados desde el punto de vista intelectual, emocional e intelectual, como dije al principio, para ser maestros. Nos vocacionaban nuestros maestros y nuestras maestras. Y nosotros, efectivamente, éramos muy dúctiles y maleables cuando estábamos entre los 13 y los 18 años, en ese tiempo, ¿ya? En ese periodo. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una cuestión muy importante que es diferente a lo que hoy es la formación del pedagogo universitario de educación general básica. Ahora, yendo a las diferencias internas dentro de la formación nuestra, yo creo que había un mínimo común denominador, que era la estructura curricular que tenían las escuelas normales. Las escuelas normales desde Antofagasta hasta Ancud tenían un plan y programa de estudios desde el punto de vista de su columna vertebral igual, similar. Solamente tenían, ¿no es cierto?, contenidos transversales dependiendo de las regiones en las cuales se diera. Antofagasta y Copiapó seguramente permeados por todo lo que es la minería o lo que era el trabajo de esa zona norte. El centro y centro-sur, ¿no es cierto?, era toda la cosa guasa, campesina. Y también, ¿no es cierto?, después la zona sur, propiamente tal, también toda la cosa pesquera, la cosa, digamos, de cómo era la vida campesina distinta en eso, pero básicamente éramos similares desde el punto de vista de cómo era la formación del profesor o profesora normalista. Y yo creo que ese es un gran hándicap que tienen las universidades en contra, porque actualmente, de acuerdo a un estudio que se hizo hace años atrás, las mallas curriculares de las diferentes universidades que formaban pedagogos en educación general básica tenían solamente un 30% de coincidencia en su estructura. Por lo cual, cada universidad forma profesionales de la educación de una manera A, B, C, D, etc. Por lo tanto, yo diría que en la estructura formativa que teníamos nosotros éramos muy similares, muy parecidos, y estaba implícito el principio de la equidad en cuanto a nuestra calidad formativa. Normalmente teníamos, ¿no es cierto?, una calidad similar. Uno podía toparse con profesores o profesoras de Antofagasta o del centro o de la región metropolitana y hablábamos un lenguaje similar. Y además, ¿no es cierto?, estábamos formados de una manera parecida, ¿ya? Pero obviamente con las diferencias regionales, que de alguna manera también se incorporaban a esta formación. Por lo tanto, yo diría que en ese sentido también es una cuestión fundamental, que también tienen un hándicap en contra actualmente las universidades que forman pedagogos en educación general básica. Y finalmente, tres aspectos que yo quiero dejar planteados, digamos, para que después mis colegas también puedan seguir adelante. Y tú me disculpas, Benjamín, que los tenga que dejar luego, me voy a quedar un ratito más, pero después me tengo que retirar. Habían tres cosas que nosotros trabajamos en una reunión que tuvimos, en realidad fue un congreso que hicimos en la ciudad de Talca, en que nos ayudó la CEREMI en ese momento y las universidades privadas que estaban formando pedagogos en educación general básica, y trabajamos tres temas, que para nosotros yo creo que son
o fueron fundamentales. El sistema de selección y reclutamiento de las escuelas normales versus las universidades. Después la estructura curricular, la malla curricular de las escuelas normales versus las de las universidades. Y en tercer lugar, otra cosa que fue fundamental, creo yo, para todas mis colegas, tanto damas como varones, que era la escuela anexa de práctica. Que en general teníamos un sistema de práctica profesional maravilloso porque nos permitía, durante el último año, que era el sexto, porque nosotros hacíamos de primero a sexto, en vez de hacer humanidades, hacíamos de primero a sexto la formación de profesor normalista. Bueno, probablemente en el sexto, cuando teníamos todo el proceso de práctica profesional, íbamos a escuelas en las cuales habían profesores que nos guiaban, que nos corregían, que eran súper severos, súper estrictos, y profesoras también, por supuesto, pero que en el fondo nos entregaban toda la sabiduría del arte que significa enseñar, del arte que significa acompañar el crecimiento y el desarrollo integral de las niñas y niños que iban a estar después bajo nuestra tutela. Entonces, esas tres variables yo creo que son un eje fundamental de lo que nosotros podemos entregar y aportar hoy día a las universidades para que se pueda, digamos, ir mejorando todo el proceso formativo inicial de los docentes de pedagogía en educación general básica. Eso es por lo menos por mi parte, Benjamín. Gracias. Muchas gracias, don Fernando. Yo le voy a pedir si puede poner su celular en el chat para poder contactarlo sobre el tema de la normal número 1, ¿ya? Le doy la palabra al profesor Juan Candia. Primero, saludar a Benjamín y a Amanda por este trabajo loable que es rescatar la esencia de las escuelas normales. Saludar a las compañeras normalistas y los compañeros normalistas de tantos años. Rescatar la esencia de las escuelas normales que nunca debieron perderse, y aquí solamente voy a analizar, porque la exposición ha sido muy buena y Fernando ha ratificado el trabajo de ustedes, algunos aspectos que son muy positivos y que ojalá se puedan rescatar a futuro en las universidades que imparten pedagogía. La vocación de servicio pedagógico y especialmente con el aprendizaje de los profesores normalistas. 1. El compromiso con todos los estudiantes en la formación valórica y los logros de aprender y el desarrollo de los niños. O sea, desde el inicio hasta el final se acompañaba a los niños. El trabajo con la comunidad educativa y con el entorno. El profesor normalmente en las comunidades educativas, las comunas, era un personaje muy importante antes. Hoy día eso se ha perdido, esa relevancia muy importante. Y lo otro, que el profesor normalista partía del profesor normalista y llegaba a ser un maestro integral por la preparación, por la formación. Ahora, hay cosas que decía Amanda, el profesorado normalista como símbolo del Estado docente. Claro, era el símbolo del Estado docente de la época. Incluso al estudiar en la Escuela Normal de Viña, estudié 9 años gratuitamente y con alegría. Era un regocijo estar, como decía Fernando, desde las 7:30 a las 8 hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde. En cambio, eso fue reemplazado por un Estado subsidiario neoliberal, que dejó mucho de qué hacer respecto a la educación y a la formación. Creo que el cierre de las escuelas normales forzada por el golpe de Estado no alcanzó a prever la inserción del trabajo de la escuela normal en la universidad. Faltó un puente a lo mejor, porque el proceso de las escuelas normales de cambio venía hace años, antes del golpe de Estado, pero no hubo un puente por cómo se forzó el cambio. Y lo otro que sería importante, que el trabajo de ustedes sirva de insumos para la universidad que implanten pedagogía, porque es muy importante que los estudiantes de pedagogía vean la vocación desde el primer año, y del primer año vayan como no hay escuelas de aplicación, que existían antes, que teníamos nosotros, que vayan a las escuelas periféricas, no a la escuela del centro, la ciudad urbana, las escuelas periféricas más complejas, a observar las realidades que hay en la periferia y a ver si son capaces de esa realidad, para que después no deserten del sistema pedagógico en el tercero, cuarto, quinto año en la práctica final. Yo creo que lo que están haciendo ustedes es valioso y debe rescatarse todo ese insumo
para que las universidades que imparten pedagogía puedan valorar en su justa medida la esencia de la escuela normal, ya que el pasado pasó, hay que rescatar lo mejor de la escuela normal. Saludos Benjamín, saludos Amanda y a todos los colegas. Le debe un saludo, sí, a Alejandra y a Gabriela, que nos están apoyando muy comprometidamente, y quiero volver a felicitar. La profesora Ángela Barrera logró conectarse, ¡qué rico! Ya. A Alejandra y a Gabriela, que están haciendo un trabajo muy apoyador y lo valoramos mucho en esta investigación. Le doy la palabra a doña Ibis Doris Dinamarca Jara, de la Normal de Ancud, y está en Coyhaique. Hola Benjamín, buenas tardes. Saludos muy afectuosos a todo el equipo para que no quede nadie fuera. Y a todos mis colegas, damas y varones que se han integrado a esta reunión. Yo quisiera acotar respecto de la intervención de Fernando, nuestro presidente nacional. Dos aspectos chiquitos. Los profesores somos buenos para hablar, pero voy a tratar de ser sintética. Cuando él habló de la vocación, que nos vocacionaron en la escuela normal, también debemos reconocer que en nuestra, al menos en mi experiencia, yo estudié en la escuela primaria de Chile Chico, aquí en la región de Aysén. Entonces, nuestros profesores, todos normalistas, la mayoría de Ancud, veían en nosotros a alguien que pudiera ser, a que se le pudiera descubrir una vocación. Entonces, aparte de ser vocacionados por nuestros maestros en la escuela normal, traíamos esa inquietud que nos habían vislumbrado o a lo mejor puesto la semilla nuestros maestros en la escuela primaria. Luego también respecto de cuando se habló de la inserción o la semillita que pudieran en nosotros haber sembrado en las damas, el aspecto político, si bien las escuelas normales en su mayoría, de primero a sexto, cuando era de primero a sexto humanidades en el liceo y en la escuela normal era de primero a sexto normalista, luego se insertó la enseñanza profesional y compañeras y compañeros que venían de liceos de distintos lugares, venían a la escuela normal de distintos lugares, provocaron ese espacio mixto. Claro que en la escuela normal de Ancud el internado era para las mujeres. Y en eso también yo quisiera, yo no sé si no escuché de Amanda, porque puede ser que también mi internet sea muy básico y ella lo haya dicho y yo no lo entendí así. Yo entendí que ella habló del desempeño de maestros normalistas como patrimonio, eso me da un tremendo orgullo y agradezco que ustedes lo hayan así pensado, de los que se desempeñan en Chiloé, pero en ese tiempo, cuando nosotros estudiamos en los años 60, Chile tenía 25 provincias, y a la Escuela Normal de Ancud se postulaba desde Yanquihue, desde Chiloé, desde Aysén y desde Magallanes. Por eso yo dije, estudié en la escuela primaria de Chile Chico, la única escuela que había y que sigue habiendo hasta hoy. En 2022 hay una sola escuela básica, por cierto, y un liceo en el pueblo donde yo nací. Yo estudié en la Escuela Normal de Ancud desde chiquita, desde Humanidades, pero también la reforma permitió que continuara en la enseñanza profesional, así como la Cecilia en La Serena y el colega que me antecedió, porque él dijo estuve 9 años, entonces de la misma promoción mía. Nosotros, aparte de ser vocacionados, fuimos formados con enorme conciencia social. Yo creo que no hay profesor normalista que no haya incluido en sus estudiantes, niños y niñas, en una conciencia social. Y lo otro que nos une a los normalistas es la misma acción, como dijo, creo que Fernando dijo, era común. Era común la formación, eran común hasta los cantos en todas las escuelas, las barras de los gimnasios cuando había deporte. Y aunque yo les voy a comentar algo, aunque pareciera muy doméstico, en estos días en el Facebook, una compañera normalista de Ancud, que iba a haber ingresado por los años 60, estaba cumpliendo 50 años de matrimonio.
y entre sus invitados, junto a su familia, Eliana Castillo se llama ella, vive en Santiago, tenía de invitada a 4 o 5 amigas, compañeras normalistas, hermanas normalistas, con las cuales se formó en la Escuela Normal de Ancud. Y en ese festejo, que era un festejo de matrimonio, cantaron el himno de la Escuela Normal. O sea, ese es el sello que cada uno tiene. Nosotros somos los normalistas, tenemos esa cuna de formación que nos hace conservar y cultivar una amistad entrañable, un compañerismo, una hermandad, porque yo digo que yo viví más tiempo con mis hermanas normalistas que con mi hermana biológica, porque me iba en marzo y volvía en diciembre. Entonces había mucho para cultivar la amistad, y aprovecho de decirle a Benjamín que Luis Carrillo, con quien él se encontró en un aeropuerto, puede ser el mismo Luis Carrillo Trujillo, egresado de la Normal de Valdivia, hizo la parte de su servicio profesional acá en mi región. El mismo, ¿cierto? Bueno, yo voy a tomar contacto con Amanda, porque Amanda es chilota, y yo quiero contarle en otro momento a ella de Hernán Rodríguez Aro, y no sé si ha investigado de Francisco Avendaño Borges, ahí ya se me quiebra la voz. Sí, sí, Entonces, conozco un caso. En algún momento me gustaría que nos contactáramos. Sí, Y decir, agradezco también que se grabe esta reunión, porque muchas compañeras mías que quisieron unirse a la reunión no pudieron porque les faltaba no sé cómo digo, de acceso, no sé cómo se dirá, y no se pudieron contactar. Entonces yo les dije, tranquilidad, porque se va a grabar y yo después se las comparto. Eso, gracias. Gracias por considerarnos patrimonio. Iba a decir algo cortito a la profesora Ibis. Genial que podamos entrevistarla. La verdad, claro, yo entrevisté a puros profesores y profesoras que ejercieron en el archipiélago de Chiloé, porque en esos años, bueno, no había pandemia, y hice las entrevistas presenciales. Entonces, como soy chilota, hice puras entrevistas a profesores que ejercieron todos sus años de docencia en el archipiélago. Entonces sería interesante también entrevistarla a usted, que luego de salir de la escuela normal se fue a otra provincia, porque la verdad que la escuela normal de Ancud era la escuela más austral de Chile, y por tanto educaba al profesorado que ejercía su labor desde aquí más al sur. Así que genial, eso. Muchas gracias. Gracias a usted. Don Fernando, disculpe que interrumpa una cosa. ¿Usted puede mandar su celular en el chat, porfa? Que me dicen que no lo ha puesto, si no me lo dice así en voz alta. Prefiero decírtelo porque parece que no manejé bien el chat, porque yo lo hice, pero no funcionó. Ya, espérese, cántemelo. 9, que se antepone. ¿Ya? 869. 869. 39. 39. 50. 50. Usted tiene WhatsApp, ¿cierto? Sí, por supuesto. Pero si tú me has escrito. Ya, sí. Ah, cierto. Ya, yo le escribo. Ya. Muy bien. Doña Ibis, yo le compartí ya el contacto, el teléfono suyo a Amanda, así que la va a contactar y la vamos a entrevistar, y así también seguirle la pista a varias de las personas que usted dijo. Le doy la palabra a don René Armando Flores. Bueno, buenas tardes ya para todos los presentes. Agradecer la invitación. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Agradecer a Amanda, agradecer a Benjamín. Estas investigaciones que ustedes están realizando, y es un gran desafío para la educación en nuestro país. Yo, más que responder a las preguntas que sin duda merecen un análisis
mucho más profundos que ustedes han planteado en estos momentos. Yo quisiera hacer una consulta a Amanda y también a Benjamín, que cuando están hablando de esta identidad política que caracterizó, pareciera, al profesor en los últimos 3 años, o en la formación, y al profesor que trabajó en la Escuela Normal en los últimos 7 años, 1970, 1971, 72, 73. ¿Cuál es la concepción que ellos tienen de esa identidad? Si es una identidad política en el sentido de la alta política, o es una definición más bien cercana a la ideología. Es decir, si ustedes están hablando de ideología, si se ideologizó la formación de profesores, que a mí me parece que eso es sí lo que ocurrió, y se distanció del sentido político, entendía la política como aquella disciplina que nos permite relacionarnos con el mundo. Entonces sería interesante que me aclararan, o que nos aclaráramos qué estamos entendiendo por político. Si ideologizar, sí, yo creo que sí, se ideologizó 1970, 1973, y a lo mejor de ahí vino la consecuencia, aun cuando no la comparto, del cierre de las escuelas normales. Nos empezamos a distanciar del verdadero sentido político del Estado docente. Y lo otro es que no podemos perder de vista, cuando hablamos de lo político, es que algo que caracterizó y que caracteriza al profesor normalista es esta dialéctica entre lo político y lo ético. Lo político y lo ético. Esas son dos dimensiones que estuvieron presentes en la formación de profesores y que pareciera que posteriormente, es también un tema de análisis, se perdió. Entonces, sería interesante definir operacionalmente qué están entendiendo por política, o qué estamos entendiendo por política o por identidad política. Y si ustedes me preguntan a mí, que viví esa época, tanto como exalumno y también como profesor en la Escuela Normal de Viña del Mar, a mi juicio, el tema de la identidad estaba asociado directamente a la política, a la gran política, en conjunto con lo ético. Incluso es tan fuerte aquello que para mí se produce una reforma, entendida como reforma, el cambio en la mentalidad del profesor, justamente como consecuencia del cambio del cierre de la escuela normal, porque el profesor se da cuenta que ya no está, y esto se profundiza en el año 1981 con la municipalización, en que el profesor se da cuenta que se aleja del Estado docente, se aleja de lo que es ser un servidor público y casi entenderse como un servidor privado, y eso sin duda que va a influir fuertemente en la estructura mental de los profesores y obviamente en la calidad de la educación posterior. Es cierto que hablamos del proceso formativo hasta el 73, pero no nos olvidemos que la educación es a largo plazo, y por lo tanto, ¿qué pasó después del 73 de esta formación en relación con los acontecimientos que ocurrieron posteriormente y que sí, a mi juicio, cambiaron fuertemente la mentalidad del profesor? Más que dar respuesta a las preguntas que ustedes tienen, que lo podemos hacer en algún momento, el tema de género, no nos olvidemos que el contexto era distinto, las escuelas eran escuelas de hombres, escuelas de mujeres, pero sí poco a poco las escuelas fueron ingresando tanto en las de hombres, mujeres, como en las mujeres, hombres, y eso obviamente que fue un factor muy importante de convivencia que ayudó mucho posteriormente a la mejor comprensión del profesor en el sistema del tema de género. Pero, repito, eso era, estábamos en contexto. ¿Y qué yo rescataría de la universidad actual? Aun cuando nosotros teníamos mucho de cultura, y quizás a lo mejor profundizar mucho más en aquella época en matemática,
más en contenido, porque nosotros estábamos más formados en la parte de esta formación integral a la cual se referían. Y obviamente que no nos olvidemos que eran 6 años. Dentro de los 6 años teníamos la formación de las humanidades y además la formación profesional. Pero aún así el modelo permitió que salieran profesores y profesoras formadas. En aquel entonces no decía profesor y profesora, ahora ya lo digo, profesor y profesora. En aquel entonces hablábamos de los profesores formados en esa lógica. Sin duda que es muy diferente a la que vemos hoy día en las universidades. Gracias por la palabra. Le doy la palabra a la profesora Cecilia Zúñiga y después Amanda si quiere comentar algo de lo que dijo el profesor Flores. Tiene cerrado el micrófono, Cecilia. Ahí sí, ya. Ahí sí. Gracias, don Fernando, por avisarme, porque justamente lo estaba saludando a usted. Muchas gracias por el saludo. Me halaga que esté presente en esta reunión, porque yo sé de su tiempo limitado en todo aspecto y que le haya tomado interés. Me da mucho placer, mucho gusto. Yo quiero, de lo que habló Doris, me gustó eso que dijo ella, de las barras, de los deportes, de esa hermandad que se producía en las escuelas normales, de los himnos de cada normal. Eso obviamente no va a existir nunca en la universidad. La importancia de que a nosotros nos formaron en la adolescencia. Como dicen siempre, que el arbolito, si no le ponen un palito para que crezca derecho, el palito se va a ir para cualquier lado, el arbolito va a crecer para cualquier lado. A nosotros nos pusieron ese tutor en la escuela normal. En pleno inicio de la adolescencia. Entonces, nos criaron, yo siempre digo, a nosotros nos criaron para ser profesoras y profesores. En la universidad nunca va a suceder, porque entran con ya la adolescencia terminada, entran adultos a la universidad. Entonces no van a tener nunca jamás esa formación mística que nosotros tuvimos. Imagínense que yo a los 12, 13 años, cuando entré a la escuela normal, había un tremendo muro que nos separaba del jardín botánico de La Serena, y yo pensaba que a ese otro lado del muro estaba el gigante egoísta. ¿Cómo sería la ingenuidad de los alumnos que entrábamos a la escuela normal? Entonces, eso se perdió, pero no precisamente que las escuelas normales murieron por el golpe militar. La escuela normal empezó su enfermedad, su decadencia, su término, con la reforma educacional de Frey en 1966. Porque precisamente nosotras, que entramos el año 65, fuimos el último ingreso de normalistas. De ahí se empezó a terminar la escuela normal. Y se crearon los cursos profesionales posteriores al 6º año. Cuando yo pasé a 2º, no hubo más ingresos, ya no hubo más primeros de humanidades. Cuando pasé a 3º, y así sucesivamente, se fue terminando la escuela normal. Y cuando llegamos a 6º, como se suponía que teníamos que recibir nuestro título, no. Ahí pasamos a los cursos profesionales. Por eso estuvimos 9 años en la escuela normal. Y con la creación de los cursos profesionales tampoco ya hubo esa selección, porque a nosotros nos elegía para ir a la escuela normal un consejo de profesores que consideraba que esta alumna tenía condiciones, aptitudes, cualidades para ver en ella proyectada una maestra, o en el caso de los varones un maestro. Eso ya no sucedió en los cursos profesionales, porque los cursos profesionales llegaron los niños que no pudieron entrar a la escuela normal porque ya no existía y querían ser profesores y entraron, pero también llegaron muchos alumnos
que no quedaron en la universidad. Entonces es mucho más difícil ya la vocación en un alumno que entró a la escuela normal porque no le quedó otro motivo, otra opción. Se fija, muy diferente. Esa mística de las escuelas normales, ese espíritu que teníamos los normalistas. Yo no entré por vocación, yo entré porque los profesores decidieron que yo tenía las condiciones y las aptitudes para ser una futura maestra. Pero en la escuela normal me impregné de eso y yo pensaba, tengo que ser como tal maestra, como esa maestra. Yo quiero ser como ella, rememorando a mis maestras de la escuela primaria, y en especial, dos maestras muy especiales para mí, la señorita Eliana Miranda Cox y la señora María Cristina Vallejo Rojas. Dos profesoras a las que yo tenía como mi espejo. Yo quería verme en ellas. Eso es lo que quería decir. Me gustó mucho lo que dijo Doris porque su experiencia me refleja mucho. Me refleja mucho. Un cariño Antes de para darle todos. la palabra a Amanda, voy a volver a reiterar, le pido a Gabriela que ponga los nombres de las personas que no han dado sus datos. Y si alguno de ustedes no puede dar sus datos en el chat de este Zoom, les pedimos que nos lo digan a viva voz, como han sido otros casos. Yo no tengo los datos del profesor Carlos Muñoz, de la profesora Juana Lazo, de la profesora Adriana Alonso desde Alemania, de la profesora Miriam López. Creo que tampoco tengo los de Fernando Brito, Viviana Núñez, Amelia Redondo, Elisa Inostroza, Agustín Cavieres. Si pueden, por favor, si no saben, yo soy bien poco tecnológico, lo entiendo perfecto, lo hacemos a viva voz. Si no, porque esto va a quedar grabado, si no, los ponen por el chat, por favor, porque lo que queremos básicamente es contactarlos, poder entrevistarlos, como hemos entrevistado a varios de los que están acá, estamos súper agradecidos, y a partir de eso seguir desarrollando este trabajo. Así que por favor, ¿hay alguno aquí que lo quiera dar de forma oral o todos lo pueden poner en el chat? Benjamín, me disculpas, por favor, me disculpas, Benjamín. Sí, sí, don Fernando, muchas gracias. No, yo solamente para despedirme, agradecerte a ti, a Amanda, a Gabriela y a Alejandra, porque han hecho un excelente trabajo. Les agradezco mucho en nombre de todos los profesores normalistas del país, que aún seguimos adelante, seguimos luchando por tratar de contribuir al mejoramiento de la calidad de la formación de los profesores de educación general básica, y por supuesto a todas mis queridas profesoras que hoy día están presentes y a mis estimados profesores que también lo están. 1.000.000 de gracias por todo, nos veremos más adelante. Adiós. Hasta luego, Fernando. Chao. Adiós. Insisto, ¿alguien requiere, sería bueno darlo a viva voz sus datos? ¿O todos pueden ponerlo en el chat? Ya, por mientras le damos la palabra a la profesora Viviana Angélica Núñez. Profesora Viviana. El micrófono. Micrófono, está muteada, tiene que habilitar el micrófono. Pero no tenemos. Hola, buenas tardes. Adelante. ¿Cómo están? Bien. Me alegro mucho de haber participado en esta conferencia muy linda, muy grata escuchar las vivencias y de tantas personas. Cecilia, me alegro de tu rememoranza de niña. Son las mismas mías, somos compañeras de curso. Sí. Me alegro mucho. Es emocionante escuchar, revivir lo que nunca va a volver, porque las escuelas normales no van a volver jamás. Con como nos criaron a nosotros, porque tú dijiste nos criaron, como nos criaron a nosotros las escuelas normales, nunca va a volver eso. Ese cariño, esa formación que nosotros tuvimos, no la tienen los jóvenes de ahora. Ahora son como, perdón si no me sé expresar muy bien, son como muy superficiales, ¿ya? No son
muchos de ellos no llevan la vocación, hay otros que sí la llevan, pero es una vocación distinta a la nuestra. Y eso es lo que a mí me alegra, de escuchar a distintos colegas que han vivido lo mismo que vivimos nosotros, Ceci, también. Perdón que me dirija a ti, pero es lo que vivimos nosotras. Es lo que vivimos nosotras y toda nuestra generación, que fuimos las últimas y que seguiremos siendo las últimas. Siempre. Seguiremos siendo las últimas normalistas, las guaguas normalistas. Pero contenta de haber participado, me costó un poco. Estoy con mi teléfono, por eso que no puedo sacar porque me enredo. Y si aprieto un botón más, se me va a ahorrar todo. Así es que ahí prefiero ahí. Muchas gracias por haberme incluido, por participar en esto. Y ojalá yo mandé mis datos para que después nos lleguen, porque nosotros podemos ser voceras de las demás personas que no pudieron conectarse o están ocupadas. Entonces nosotros podemos ser voceras de ellas, ya, que deben estar muy interesadas también. Así es que 1.000.000 de gracias por haberme dejado participar. Que lo pasen lindo. Muchas gracias, profesora Viviana. Le tomaremos la mano de poder contactarla, entrevistarla y a través suyo llegar a otras personas. Lo que sí, a veces nos demoramos tiempo porque hay que tener los espacios para la transcripción y etcétera, pero por eso necesitamos sus datos, y vuelvo a repetir que no haya subido, si los puedes poner en el chat, Hugo. Le voy a pedir a Gabriela que vuelva a poner los que faltan, y si alguien necesita ayuda, los puede decir de forma oral. ¿Ya? Sí, Miriam, profesora Miriam. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam López Silva, promoción 67, Escuela Normal de La Serena. No se mandaron mis datos. ¿Escuela normal cuál? De La Serena. Ya, ¿y cuál es su teléfono o correo para contactarla? Mi correo es miriamlop, LOP, 1948, gmail.com. ¿Y su teléfono? 98. ¿Ya? 98. ¿Sí? 1362. Ya, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Maravilloso todo lo que nos han hecho por nosotros. Muchas gracias a ustedes. Profesora Adriana Alfonso, ahí puso los datos. Se lo agradezco mucho. Amanda, a propósito de la intervención del profe René, disculpe. Ya. Sí, bueno, agradecida de las preguntas, la verdad, bueno, cuando me propuse investigar el año 2000, creo que comencé, el profesor Benjamín era mi profesor de historia de la educación, cuando comencé a interesarme por el tema de los normalistas, principalmente, bueno, porque vengo de una zona rural donde el profesorado normalista tuvo gran relevancia y todavía lo tiene. Cuando puse el título de identidad política fue quizás un poco conflictivo para mí porque es un concepto teórico difícil de trabajar, la verdad, pero ya en la medida que fui más o menos dándole forma a la investigación, decidí por definir ese concepto a partir de las concepciones teóricas de Bobbio y de Van Dijk en esos momentos, que principalmente se refieren a la identidad política como un concepto amplio del conjunto de ideas, donde la ideología también se inserta dentro de esto, de ideas, valores, programas y también partidos políticos. O sea, no quise reducir la idea de identidad política solo a las militancias o a lo partidario, sino como conceptos más amplios que también tienen que ver con la idea de ideología. O sea, la ideología, en este caso, según Van Dijk, se refiere principalmente a conceptos de representación social, lo cual puede ser también interpretado como un proceso de elaboración de creencias, normas, valores, o sea, son todos como conceptos muy amplios de definir y de acotar también. Y en ese sentido, lo que hice más o menos como para definir al normalismo en sí,
lo que traté de hacer también desde conceptos de lo que es la identidad como un concepto de imagen, de autoimagen, de lo que se cree y como valores. Si pueden ir silenciando. Ay, gracias. Bueno, o categorías sociales también. Lo que hice fue también tomando a Bobbio, definir como los sectores típicos de la política que tienen que ver con la izquierda, la derecha, el centro, y Bobbio define esto de las identidades a partir de los conceptos de igualdad y libertad. Y resulta que en este estudio que se fue armando sobre la marcha también y en las conversaciones con los normalistas, porque uno arma en su investigación ciertas ideas que luego en la bajada práctica y en la conversación finalmente entran en conflicto, esto de la teoría política y la conversación con el profesorado. Pero Bobbio, como decía, y definía esto de las identidades políticas desde conceptos de igualdad y libertad. En el normalismo se habla mucho de igualdad, de igualdad de oportunidades, de igualdad en la educación. Entonces, según estos conceptos igualitarios, definí lo que es la identidad política y la ideología dentro de este concepto identitario. O sea, no estaban separados. Y si pudiera decir que en aquellos años algo se ideologizó, creo que no hablo de eso en mi investigación, principalmente porque la bajada que los mismos normalistas dieron a estas concepciones teóricas no me hablaban de ideología, sino que de concepciones identitarias más amplias, que hablan sobre todo de lo ético, de lo valórico, y que tienen mucha relación con estas concepciones más igualitarias en el sentido de su propia práctica educativa, que es finalmente esto que hemos dicho de la idea del símbolo, de que el profesorado normalista es símbolo del Estado docente y que también es portador de igualdad, por así decirlo, y que es muy representativo de la izquierda o de la centroizquierda. Y ahora otro comentario que me interesó mucho del profesor René Flores, que tiene que ver con esto de que el proceso formativo de las últimas generaciones de normalistas tenían estas concepciones que he dicho sobre las identidades políticas y docentes, muy asociadas a la defensa del Estado docente, a la promoción también de este tipo de concepciones de Estado, pero sin embargo son profesores que finalmente llevaron su práctica educativa la mayor parte del tiempo en dictadura. Y una dictadura que, por así decirlo, también trató de expandir un tipo de educación, un tipo de Estado diferente a lo que representó la formación del normalista. Y por tanto, como decía René, que tenía que ver con esto de que los procesos formativos son mucho más extensos, aquí vemos lo que podríamos decir una superposición o como un choque de dos tipos educativos, porque mientras el profesorado normalista estaba educando, el Estado en su momento estaba desplegando otro tipo de lógicas educativas. Y eso es bien interesante de analizar porque finalmente mientras el Estado dice ahora estamos expandiendo un tipo de educación subsidiaria con valores mucho más individualistas, a la par está el profesorado normalista educando desde conceptos de Estado docente con lógicas colectivas. Entonces eso es como bien interesante analizarlo porque finalmente durante los años 80 quienes educaban en educación primaria eran ustedes. Entonces eso, que igual, eso podría contestar. Gracias. Antes de darle la palabra a la profesora Adriana Soto, nos faltan los... Gabriela, ¿puede decir usted los nombres de las personas que faltan, por favor? Que ya como entre WhatsApp y chat me confundí. Faltan los datos de Ibis Dinamarca. No, eso ya los tenemos, ya los tenemos. Elisa Inostroza y Juana Lazo. Profesora Elisa Inostroza y profesora Juana Lazo, ¿quieren darnos sus datos a viva voz? Ahí viene Juana Lazo, tiene que habilitar el micrófono. Profesora Diana, tengo al tiro darle la palabra, lo tengo presente. ¿Alguien sabe de qué normal es la profesora Juana Lazo? Ahí se le activó el micrófono. De La Serena. Ahí está. Ya. ¿Me escuchan? Bueno, yo soy normalista.
Soy Juana Lazo Rivera, normalista de la Normal de La Serena. Me ha parecido sumamente interesante. Espere, ¿nos puede dar sus datos? Pues puede darle la palabra a la profesora Diana y para usted. Ok. Juana, el correo. juanam.lazo@gmail.com. ¿Y el celular? Mi celular es 997457372. Perfecto, muchas gracias. Y falta la profesora, ¿me puede recordar, Gabriela? Gabriela, ¿cuál falta? La profesora Elisa Inostroza. Y la profesora Elisa Nostroza, ¿está por ahí? Habla. Aló. Sí, ahí está. ¿Cómo Buenas tardes. está? Buenas tardes. Sí. La salud muy buena, pero estoy tan interesada en esto que me está cambiando la película. Profesora, ¿usted de qué normal es? Escuela Normal José Abelardo Núñez. De la Abelardo Núñez, qué rico. Oiga, ¿y nos puede dar su teléfono? El celular? Ya. ¿Aló? Dímelo. Se lo doy al tiro, por favor. Estoy Sí, en claro. cama. Ya, la esperamos, la esperamos. Jaime, yo solamente para agradecer a Amanda tu respuesta, nada más. Gracias. 95. ¿Perdón? 95. Ya. 79. 79, ya. 80. 80. 22. 22. Muchas gracias, profesora Elisa. Le doy Ya. la palabra a doña Adriana Alfonso de Alemania. Cariños para todos. Gracias. Gracias. Profesora Adriana, tiene que abrir el micrófono. Esa. Sí, sí. Buenas tardes, queridas colegas, colegas hombres y mujeres. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con mucho de lo que aquí se ha hablado, pero quisiera hacer una pequeña aclaración sobre el método de trabajo de ustedes. Yo tengo una observación. Noto que el método de ustedes de trabajo tiende a una generalización. Y veo que habría que diferenciarse un poco más, habría que diferenciar un poco más. Por ejemplo, nosotros cuando estuvimos en la escuela normal, teníamos un grupo, éramos una promoción de 35 jóvenes, pero de esas 35 que egresaron, ustedes quizá están dando un resultado de 1/3 de esas personas, porque los 2 otros tercios éramos todas formadas con un mismo plan, pero hay muchas diferencias individuales. Y entonces, y también según el lugar donde esas personas ejercieron su labor docente. Eso veo yo que de alguna manera tendría que reflejarse en los resultados que ustedes dan. Otro ejemplo, cuando ustedes dicen que han hecho un trabajo con 24, han entrevistado a 24 personas en Chiloé, bueno, sus resultados son los resultados de esas 24 personas. Ustedes no pueden generalizar a partir de esas 24 personas que han hablado todas unas otras consideraciones. Eso me parece un asunto de método de investigación que hay que respetar para que los resultados realmente sean verídicos. Eso sería estaría en condiciones de discutir más este asunto si hubiera interés más adelante. Gracias. Yo una pequeña intervención respecto a la metodología. Debo decir que no es solo las 24 entrevistas, también es la lectura de bibliografía nacional e internacional respecto a los estudios de las escuelas normales, y también es un marco teórico. Recuerde usted que nosotros pusimos 10 minutos para no alargar y en el fondo lo que más nos interesaba era este diálogo.
pero no es que uno, porque entrevista 24 personas, son solo lo que pensaron esas personas. Y también hay trabajo archivístico, ¿ah? Que nos hemos dado cuenta en estas intervenciones, pero también hay trabajo archivístico. Sin embargo, obviamente que nos gustaría poder contactar a la profesora Adriana, conversar con usted, y siempre desde el punto de vista metodológico, siguiendo la metodología de la disciplina histórica, se puede mejorar, pero no es solo 24 entrevistas o más que hemos hecho en algunos casos, sino que, y es también la reflexión que surge de estudiar al menos en profundidad 4 normales. ¿Ah? Entonces ahí hay una heterogeneidad que se intenta rescatar, pero por cierto siempre se puede mejorar. Amanda, no sé si quiere decir algo. Sí, respecto a la metodología, bueno, como había señalado el profesor Benjamín, esto se realiza no solo con el trabajo de entrevistas, sino con, por así decirlo, con la simbiosis del trabajo bibliográfico, y en mi caso yo me referí siempre a lo que dijeron los 20 entrevistados y entrevistadas, como que igual siempre trato de tener ese cuidado, por lo mismo, para no caer en generalizaciones que pueden estar siendo un poco descuidadas. En la investigación siempre hablo de quienes, con las personas que yo entrevisté, no personas que no he entrevistado, y lo otro, que en términos metodológicos nunca vamos a llegar a todo el universo de participantes, pero también pasa algo en metodología que es lo que se conoce como saturación de información, que es que en la medida que cuando uno genera ya muchas más entrevistas, finalmente se encuentra con casi las mismas respuestas. Entonces, por ejemplo, yo podría haber realizado 40 entrevistas y no 20, pero esas otras 20 entrevistas quizás me podrían haber dado un poquito más de detalles y profundidad en los temas, pero llegamos como a las mismas respuestas que yo en ese momento andaba buscando. Pero eso, más que nada, y muchas gracias por su acotación, que en verdad el tema metodológico, sobre todo en investigación cualitativa, en verdad hay que ser bien cuidadosa también de caer en generalizaciones que no vienen al caso. Eso. También quisiera otro aspecto, la palabra política y la politización, por ejemplo, de los currículum. Nosotros en la escuela normal, en mi generación, nosotros, el currículum, nosotros deberíamos ser apolíticas. Había un concepto neutral, la educación es neutral, no es política. Era lo que sostenía el currículum con el cual nos formaron en la escuela normal en la generación mía. Y eso sabemos, después lo aprendimos en la práctica, que eso es imposible. La educación es político, la educación es un hecho político. La educación, los fines de la educación las fija el Estado. Y ese Estado fija una filosofía de fines de educación, los cuales se van a traducir en las escuelas, en el currículum y en la práctica escolar. Por eso, habría que también, ustedes, es una sugerencia, tendrían que poner también más cuidado en el uso de la politización. Incluso la misma palabra politización. Es decir, ustedes entrevistaron seguramente en lo que yo puedo resumir del estudio que hicieron con esos profesores en Chiloé, que todos ellos eran de una ideología política, eran de la Unidad Popular, eran partidarios de un sistema de educación que el Estado del gobierno de Allende había propuesto para el país. Pero aparte de esos, había otro sector de profesores que tenían otra política. Y entonces mi observación es que esa es la realidad. Y cuando uno hace una investigación, los resultados de la investigación tienen que reflejar la realidad y no solamente extrapolar
a un grupo ciertas características, como a mí me parece que a ratos lo noté. Claro, tendría que leer, por supuesto, con mayor detalle de los trabajos de ustedes. Es solamente una apreciación mía así de improviso ahora. Así que les pido disculpas, no quiero de ninguna manera ofenderlos, sino que me surgen esas dudas. Muchas gracias. Bueno, como yo explícitamente ocupé el concepto de la educación es un hecho político, yo quiero decir que un gusto, Fernando, que tomé como autor, podría citar varios, pero Paulo Freire, digamos, que es un autor que de los años 60 y 70 ustedes recibieron. Soy freiriana. Sí, no, me imagino. Entonces, en este sentido, siguiendo esa mirada y de Giroux y de Michael Apple, yo veo en la entrevista y en los documentos que hay tres dimensiones de la política que surgen de la entrevista. Aquellas y aquellos que participaron en política activa, en juventudes políticas, y eso se llama fuerte a partir de los 60 en adelante. Entonces, evidentemente hay diferencias de haber estudiado antes de los 60 que después, y fundamentalmente de 64 en adelante. Después están aquellas y aquellos que participaron más bien en los centros de estudiantes, como una cosa más, si queremos calificarla así, gremial, que también están mezclados. Y hay un tercer elemento discursivo, que es que hay normalistas que de alguna manera reflejan esta cultura de que la educación es neutral y apolítica, digamos, y como proceso formativo, que al final es como la ideología de la no ideología. Entonces, de esas tres dimensiones de lo político, se dan, y hay heterogeneidad como en todo proceso y como en toda institución, y hay también, y una cuarta que vincula lo político a la vocación social, a la preferencia por, en el caso de Ancud, trabajar en el mismo espacio, en el caso de Viña también irse al interior, en los espacios más, voy a decirlo así, sacrificados, o con más carencias materiales. Entonces esa dimensión de la política como vocación social, de transformación, y vincularlo eso al Estado docente como la política pública que responde o que buscó responder, no de forma perfecta por cierto, y en etapas, a ese hecho. Entonces hay dimensiones distintas, ya hay miradas distintas, como era la heterogeneidad que representaban las y los profesores normalistas. Profesora Ángela Barrera, un gusto, me pareció que usted quería hablar. No, pero igual si me da la palabra, yo le agradezco la invitación que usted me cursara, lo mismo a los otros investigadores. Yo no soy profesora normalista, para quienes no me conocen, pero ejercí docencia durante 3 años, de 1970 a 1973, renunciando a mi ayudantía en la Universidad de Chile de Valparaíso y posteriormente como docente de la Universidad de Chile en la carrera que recién comenzaba, Educación Básica, mención Ciencias Sociales. Bueno, recordar el pasado para quien le está hablando es una tarea bien dolorosa. Yo me inicié como docente en la universidad y posteriormente en la escuela normal. Recordar todo lo que aconteció en la escuela normal de Viña del Mar, después del 11 de septiembre del 73, tronchó, significa haber tronchado la vida de muchos jóvenes que en ese momento eran alumnos. En ese momento la escuela normal tenía cursos, 6 primeros años profesionales, 7 primeros años profesionales, 5 diurnos y 2 nocturnos, un cuerpo de profesores, tanto básicos como de media, que ejercían también, pero de ellos muy pocos pudieron continuar en los estudios
tanto en las universidades que le dieron la posibilidad de revisar, ¿no es cierto?, sus antecedentes personales, y muchos no pudieron continuar estudios y tuvieron que adscribirse a la vida del trabajo, o con los años después regularizar su situación. Yo recuerdo haber sido profesora jefe de un primero profesional, donde acudían profesores sin título. Habían 2 cursos nocturnos. Ellos, después de ejercer su trabajo, jornada de mañana o de tarde, ellos asistían al colegio, a la escuela normal, dejaban su colegio, dejaban su calidad de docentes y acudían para regularizar su situación desde las 20 para las 7 hasta las 10:30 de la noche, con gran sacrificio. Posterior al golpe militar, no sé qué pasó con esos alumnos, porque la crisis fue tal de la escuela normal que nunca más pudimos reunirnos, y cada uno, los que no fuimos ubicados en la universidad o en otros lugares, tuvimos que emigrar hacia otras regiones. Yo emigré posteriormente a Rancagua, donde empecé de cero. Tal como decía, recordar es un proceso doloroso, pero a la vez nos permite que otras personas recuerden, que otras personas sean partícipes y sepan que no todo se dio miel sobre hojuelas en un determinado periodo de la historia. Con el tiempo fui escribiendo y publiqué un libro, se llama Atardecer 2, con relatos y poemas dedicados a ese periodo. Y hoy día recordaba uno, y se lo dedico a usted, Benjamín, porque se llama Pasado. Pasado. El pasado no volverá, se ha perdido en el tiempo, en aquel mar tan inmenso, en las cumbres de las montañas, en las profundidades de mi abismo, ha volado a otras constelaciones. El pasado no volverá, todo fue, pero hace mucho tiempo. Cruzó ríos, valles, subió hasta el firmamento, o quedó impreso en algún cajón del desván. El pasado no volverá, pero algún día será reconstruido por un ser comprometido que se dirá investigador. Hoy día seleccioné esas frases, esos versos dedicados a usted por el trabajo junto a los otros profesionales que están haciendo, rescatando lo maravilloso que fue el trabajo de las escuelas normales. Que les habla prefirió trabajar en la Escuela Normal de Viña del Mar a la Universidad de Chile, por las características que se daban desde muchos ámbitos en ese plantel. Posteriormente, bueno, hubo una serie de hechos, funcionamos después del 11, 10 días, y se cerraron definitivamente al final, a lo largo de todo el país, estos centros que no sé si por el momento, por la edad, por el entusiasmo, por la motivación que tuve cuando fui docente, encuentro que merecen un lugar, o merecían otro trato en esos momentos. Cada uno tuvo sus vivencias, y para mí lo más serio fue el haber chonchado la vida de muchos jóvenes estudiantes que quisieron ser profesores, pero se les cerraron sus puertas. Eso podría por ahora. Gracias. Gracias, profesora Ángela, por la dedicatoria, por el reconocimiento del equipo en que participa Amanda, Gabriela y Alejandra. Muchas gracias.
Podríamos seguir in eternum y sería un gozo, pero tenemos que cerrar. Yo quiero darle las gracias en nombre del Centro de Educación y Cultura Americana. Quiero invitarlas a otros encuentros que nos gustaría poder hacer así, en formato online, en formato presencial, en particular a las integrantes de la normal número 2, a las que tengo el contacto, a todos les mandé por otras actividades, estuve en el Liceo Paula Jara Quemada, en el municipio de Recoleta, que también es donde residían ustedes como estudiantes, fue súper emocionante. Así que yo las quiero contactar y poder hacer algo, si fuese presencial. Yo iba a ir al último encuentro presencial de ustedes, el 2019, pero se vio, digamos, interrumpido por el estallido social y todas las consecuencias que, bueno, vivimos como sociedad. Así que me encantaría estar cuando lo logren hacer presencial, y si no en formato online, o si no, como sea. Y también me autotrato de invitar a si hacen algo en la normal de La Serena. Ya me autoinvité al de la Abelardo Núñez, y en Viña también ya me autoinvité, incluso asistido a 2. Bueno, queremos agradecerle a nombre del Centro de Educación y Cultura Americana esta disponibilidad, este gusto de conocer a la profesora Diana Alfonso en Alemania, a todos los que están conectados en distintas ciudades. Es súper emocionante, gratificador. Esto va a quedar, como dijimos al principio, hemos recordado, grabado, también se va a transcribir. Les enviaremos la grabación, que probablemente será en YouTube, que facilita un poco las cosas para verla. Y estaremos en el segundo semestre probablemente haciendo al menos un encuentro así, contactarlos con tiempo, y poder facilitar el contacto de muchas y muchos que estoy seguro les hubiera gustado estar acá. Así que este es como un inicio. Un gusto grande. No sé si Amanda, Gabriela o Alejandra quieren dar unas palabras finales. No, yo no. Muy interesante. Gracias a Gabriela. todos por reunirse y súper interesante todo. Mucho que aprender. Amanda. No solo agradecer a todas las maestras y maestros que se conectaron. Sé que no es fácil darse el tiempo también para, no sé, la profesora Adriana, que también está en Alemania, y agradecida de sus preguntas, sus comentarios, que siempre son bien recibidos, porque finalmente las investigaciones, las reflexiones y todo el pensamiento siempre va transformándose. Siempre desde también lo colectivo y las conversaciones con ustedes, que finalmente son los protagonistas. Eso, agradecida. Sí, muchas gracias a mí me gustaría tener un ejemplar, si ustedes me pudieran mandar las investigaciones por el correo electrónico. Sí, perfecto, no hay problema. Me gustaría leerlas en detalle, y si ustedes quieren puedo darles mi opinión ya con algo más bien leído y reflexionado. Gracias. Por supuesto que se las vamos a enviar, también se las vamos a enviar a todas y todos ustedes. Son 4 trabajos ya, creo que uno más. Y es un proceso en desarrollo que no va a acabar nunca, que siempre se puede perfeccionar. Un gusto, me despido, estoy súper emocionado y contento, agradecido. Ustedes son patrimonio vivo del Estado docente, se confirma la hipótesis con mucho gusto y alegría. Adiós. Chao, chao, saludos desde Viña.